mayoría de enfermedades, pero la gran mayoría, ligeras, graves, gravísimas, raras o muy comunes, todas son producidas por uno o varios de 4 grupos de agentes llamados gérmenes patógenos. Estos agentes son los virus, las bacterias, los parásitos y los hongos, los cuales actúan solos o mancomunadamente, es decir, en ocasiones se unen entre ellos, un grupo de virus con unas bacterias o unos parásitos con unos hongos, o dan cualquier tipo de mezcla o de unión entre ellos para ocasionar daños bastante complejos al interior del organismo humano. Estos microorganismos ingresan al cuerpo humano por incontables posibles medios de transmisión. Voy a citar, a manera de ejemplo, 8 posibles vías de contagio. Primer caso: manos impurificadas que se llevan a la boca o a los ojos. En esta modalidad hay casos muy usuales, tan usuales como peligrosos. Por ejemplo, las varillas de los autobuses, de las cuales las personas se deben asir para sostenerse. Son elementos muy contaminados por los humores y los sudores de la gente. Otro habitual caso es la varilla de agarre de los carritos de compras de los supermercados. Se ha demostrado que en estos elementos citados viven grandes cantidades de bacterias y hongos que se van adhiriendo luego a la piel de las manos que allí se fijan. Segundo caso: consumo de aguas, frutas o legumbres contaminadas. Aquí sobra explicar acerca de la cantidad de gérmenes patógenos que la gente lleva a su sistema digestivo por el consumo de lechugas, verduras, frutas y aguas con presencia de bacterias y parásitos. El lavado de las verduras suele no resultar suficiente. Ojo a esto. Tercer caso: roce con fluidos humanos infectados. Aquí se hace alusión al contacto con la saliva, con el sudor, con sangre y con flujos genitales, entre otros. Un beso en la boca con intercambio de saliva es suficiente contacto para el intercambio de virus y bacterias, algunas de las cuales pueden ser nocivas. Y ni qué hablar de las relaciones sexuales plenas. Cuarto caso: extrema cercanía con personas contagiadas que permita la transferencia respiratoria de vapores recién exhalados. Este es el caso, por ejemplo, del transporte masivo con sobrecupo, en donde las personas respiran y exhalan sus vapores con mucha cercanía entre unas y otras. Las discotecas, conciertos y aglomeraciones en ceremonias religiosas también son muy propicias para este intercambio de aires y vapores con contenido de gérmenes patógenos. Quinto caso: contacto con lodos o sedimentos infecciosos. Se trata de las personas que por su trabajo o por falta de cuidado entran en contacto con aguas detenidas, lodos negros o sedimentos de alcantarillas. Sexto caso: consumo de leches, carnes y pescados crudos. Podemos decir que este punto no necesitaría explicación. Lo cierto es que la alimentación con carnes, pescados y leches crudas son un vehículo perfecto para que los gérmenes patógenos lleguen hasta un organismo humano. Se dice que el limón cocina la carne y los pescados. Es posible que produzca un sabor parecido al del alimento cocinado con calor, pero está lejos de ser el elemento desinfectante que produce el efecto aséptico requerido. Séptimo caso: contagio adquirido en centros hospitalarios y similares. Incluso en odontologías que no han practicado la correcta esterilización a todas sus herramientas, pueden producirse importantes contagios de enfermedades. Octavo caso: manoseo de animales que pudieran ser portadores de gérmenes patógenos. Mascotas, perros, gatos,
animales silvestres, animales salvajes, que en un momento dado pudieran ser portadores de algún virus, de alguna bacteria o de algún parásito, y que al entrar en contacto directo con ellos, se lo pudieran transmitir a las personas con los que entran en contacto. Y de aquí en adelante muchas posibles vías de contaminación existen en el mundo real, y sobre todo cuando se tienen pocos cuidados. El hecho de que un germen patógeno ingrese a un cuerpo humano no es sinónimo, ojo, no es sinónimo de que necesariamente se anide en él. Si ese humano tiene correctas todas las medidas de pH de sus órganos, el germen morirá y abandonará ese organismo, pues los niveles óptimos de pH del ser humano resultan nefastos y venenosos para los gérmenes patógenos. Y aquí algo importantísimo: las personas son presas del anidamiento de patógenos solo si sus órganos o algunos de ellos se han apartado de los niveles óptimos de pH. Esta desviación de los niveles de pH también puede producir disfunciones glandulares. Ahora bien, teniendo en cuenta que al inicio de este video se explicaba que la causa última o inmediata para casi todas las enfermedades son los gérmenes patógenos actuando en nuestro organismo, y ahora decimos que los gérmenes patógenos, es decir, los virus, las bacterias, los parásitos y los hongos, solo pueden vivir y prosperar en nuestro organismo únicamente cuando tenemos descuadrados nuestros niveles ideales de pH. E igualmente estamos afirmando que los desfases de los niveles óptimos de pH también pueden conllevar disfunciones glandulares con todo lo que ello implica. Entonces, ¿qué podemos observar o deducir? Pues que la causa primaria o embrionaria de las enfermedades no es otra que la pérdida de los niveles perfectos de nuestras medidas de pH en uno o varios de nuestros órganos. Así de sencillo. La repito, la causa primaria o embrionaria de las enfermedades no es otra que la pérdida de los niveles perfectos de nuestras medidas de pH en uno o varios de nuestros órganos. El pH es la medida de alcalinidad o de acidez de una sustancia o de un componente orgánico, y nosotros, las personas, descuadramos nuestros niveles de pH de nuestros órganos por alguna de las siguientes principales causas. No son las únicas, pero son las más conocidas. Y casi siempre la tendencia del desfase es hacia la zona ácida. Es decir, volvemos ácidos nuestros órganos. Y bien, las causas a las que me refería son las siguientes. Primera causa del descuadre del pH: la permanente respiración en atmósferas y ambientes contaminados con smog. Smog es el caso de las personas que están en contacto permanente con atmósferas viciadas por emisiones de gases de escape vehiculares o industriales. Bastante común, ¿verdad? Segunda causa del descuadre del pH: el inadvertido consumo de los nitritos y preservantes que mantienen el buen estado entre comillas, de las carnes en conserva y los embutidos. Todo este tipo de jamones y similares conservan su estado durante varias semanas gracias a preservantes con base en nitritos. A estos nitritos es que se refiere esta segunda causa. Tercera, alimentación con filetes provenientes de animales cebados con anabólicos y similares. Se refiere aquí a la carne de res y a la de pollo, incluso a la de cerdo y al pescado en cautiverio, cuando los animales han sido engordados en forma acelerada mediante drogas especiales y anabólicos que a la larga van a parar a nuestro organismo a producir fuertes oxidaciones. Cuarta causa, la ingesta de verduras tratadas y fumigadas con tóxicos.
que van directo a nuestro organismo. Quinta, esta es la más fuerte y la que más influye en la humanidad. El estrés por excelencia y los problemas emocionales. Cada vez que estamos con problemas de estrés, nuestro organismo se desestabiliza, las glándulas se desnivelan y al final de cuentas descuadramos el pH de algunos de nuestros órganos, muchas veces en forma demasiado significativa. Sexta, abuso de bebidas alcohólicas, del cigarrillo y de las drogas alucinógenas. Y séptima, la utilización continua de medicamentos. Y hay algunas otras causas, pero hasta aquí las principales. Hasta aquí hemos conocido inicialmente de las fuentes o focos en donde nosotros los seres humanos podemos adquirir o podemos contagiarnos de bacterias, virus, parásitos y hongos. Y seguidamente entendimos que estos gérmenes patógenos ya dentro de nuestro organismo solamente pueden subsistir, reproducirse y agredir en nuestros tejidos si encuentran un hábitat conveniente para ellos, conveniente desde el punto de vista del nivel de acidez o del nivel de alcalinidad, que en otras palabras no es otra cosa que la medida de nuestro pH. Quedó también claro que nuestros niveles ideales de pH resultan venenosos para esos maléficos microorganismos. Y también conocimos cuáles son las principales, las más comunes causas por las cuales nosotros mismos damos al traste con nuestros niveles óptimos de pH. Y una vez hemos descontrolado nuestros pHs naturales, abrimos las puertas para que nuestro organismo se incube cualquier germen patógeno y nos produzca la enfermedad asociada con él, o varios gérmenes que pueden actuar en simultaneidad. Por ejemplo, la hepatitis A es producida por una bacteria muy pequeña llamada Pasteurella. Las crisis asmáticas son producidas por la bacteria Pseudomonas aeruginosa. La bronquitis es el resultado de la labor hecha por 3 gérmenes patógenos: la Bordetella pertussis, el cisticerco y la Pneumocystis jirovecii. El cáncer, tan común hoy en día, es producido por el trabajo mancomunado entre la bacteria de nombre Mycobacterium leprae y un virus o un parásito que le sirve de cómplice. Son varios los que se prestan para ayudarle, pero el más común de ellos, el que más corrientemente trabaja con esta micobacteria, es el germen de nombre Clostridium. Las verrugas de la piel son producidas especialmente por el Streptococcus agalactiae. La zoospermia o bajo nivel de espermatozoides es el resultado del trabajo hecho por la bacteria Yersinia pestis y la bacteria Clostridium tetani. ¿Y quién iba a creer, por ejemplo, que en la ansiedad el trabajo está siendo realizado por el estafilococo aureus positivo más la disfunción de la glándula pineal? Y así podríamos aquí, después de estos brevísimos ejemplos, citar una a una la totalidad de las enfermedades con el germen o gérmenes patógenos que las producen. ¿Y quién ha descubierto todas esas conexiones causa-efecto entre gérmenes patógenos y enfermedades? En parte, la medicina convencional, pero la ciencia que en verdad se ha dedicado, especialmente desde 1990, como parte importante de su misión principal, a conocer la raíz y la causa del 100% de las enfermedades, es el biomagnetismo médico. Además, el biomagnetismo médico encontró la forma de restablecer, de restituir el pH natural u óptimo
a un órgano que se encuentra enfermo y que está siendo presa de estos nocivos gérmenes. Y para restituir ese pH, sencillamente desde la parte externa del paciente, mediante imanes doptamente previstos, manipula la concentración de iones de hidrógeno del órgano u órganos enfermos, hasta llevar estas concentraciones de hidrógeno a sus niveles ideales, con lo cual se restituye el pH perdido. Y una vez restituida la concentración de pH, inmediatamente la sustancia de la cual está hecho el órgano en cuestión deja de ser amigable a sus gérmenes atacantes, y estos empiezan a morir para liberar el órgano, el cual a su vez inicia el proceso de curación hasta regresar o llegar a su condición normal. Es una gran noticia, una magnífica información y una extraordinaria buena nueva, lo relacionado con la existencia y con las capacidades y bondades del biomagnetismo médico, ¿verdad? Y el biomagnetismo médico no solo cura de raíz todas las enfermedades, sino que ha diseñado métodos de diagnóstico o de rastreo absolutamente precisos y exactos, mediante los cuales se detecta, incluso temprana y oportunamente, la presencia de bacterias, de virus, de hongos y de parásitos en un organismo humano, es decir, en un paciente. Así, conociendo el germen o gérmenes patógenos que atacan a una persona, se determina con absoluta precisión cuál es la verdadera enfermedad de la cual padece y, por ende, el tratamiento eficaz para regresar a la normalidad esa condición de enfermedad, de dolencia, de padecimiento, de infección o de indisposición. Como puede notarse, en ningún momento se ha hecho referencia a medicamentos, ni a bebidas, jarabes, ni a pomadas, ni a inyecciones, y muchísimo menos a cirugías o extirpaciones.